Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, exprese las funciones de fuerza cortante y de momento en términos de X y después dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento para la viga mostrada. Tenemos una viga con una carga rectangular de 20 kilonewtons por metro y una carga puntual de 20 kilonewtons. Esta es una viga isostática. El primer paso que tenemos que hacer para resolver nuestra viga es sacar las reacciones. Vamos a determinar la reacción en A y la reacción en B. Para determinar las reacciones necesitamos armar nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos la reacción AY, la reacción AX, tenemos la reacción B, tenemos la fuerza de 20 kilonewtons y tenemos la carga distribuida rectangular. La vamos a sustituir por una fuerza equivalente que será de 20 kilonewton por metro que multiplica a 4 metros, es decir, una carga puntual de 80 kilonewtons. Esta carga puntual la ponemos a la mitad de la base porque el centro de masa de un rectángulo es justo en el centro, entonces lo vamos a poner a la mitad de la base que son 4 metros, es decir, este estaría a una distancia de 2 metros con respecto a A y tenemos una distancia de 2 metros. Ya que tenemos todas las fuerzas que participan en nuestra viga, vamos a hacer una sumatoria de momentos. Voy a hacer la sumatoria de momentos en A igual a 0, voy a considerar los momentos positivos como los que van en este sentido y tendremos lo siguiente. Tendremos el momento de la fuerza de 80 kilonewtons que nos generaría un momento en este sentido, es decir, negativo, de acuerdo a lo que yo consideré como positivo. Será menos 80 que multiplica a una distancia de 2 metros, que es esta distancia, más el momento que nos genera esta fuerza B. ¿Por qué es positivo? Porque con respecto al punto A, esto nos generaría un momento en este sentido, es decir, positivo de acuerdo a como lo estoy considerando. Tendríamos más B que multiplica la distancia, que en este caso son 4 metros. El siguiente momento también sería negativo porque nos va a hacer un giro en este sentido. Entonces tendremos que menos 20 que multiplica la distancia de 6 metros. Todo esto es igual a 0. De la sumatoria de momentos podemos despejar B. Resolviendo primero estas multiplicaciones, tenemos que menos 80 por 2 es menos 160, más 4B menos 120 es igual a 0. Entonces tendremos que 4B va a ser igual a 280 kilonewton metro. Las unidades son kilonewton metro porque estuvimos multiplicando kilonewtons por las distancias que son metros. Entonces tendremos que B va a ser igual a 280 kilonewton metro entre 4 metros. Entonces tenemos que el metro y el metro se simplifican y el resultado nos queda de 70 kilonewtons. 70 kilonewtons es el valor de la fuerza B. Ahora, para determinar el valor de la fuerza A, vamos a hacerlo con sumatoria de fuerzas en Y. En sumatoria de fuerzas en Y, tenemos lo siguiente. Tenemos la fuerza de AY menos 80 más B menos 20. La fuerza de AY menos 80 más B menos 20. Esto es igual a 0. De aquí, como ya sabemos el valor de B, que es 70, entonces lo sustituimos y tendríamos que AY va a ser igual a 80 menos 70 más 20. AY va a ser igual a 30 kilonewtons. Para determinar a X lo haremos con sumatoria de fuerzas en X. En sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tendremos que AX es la única fuerza en X, por lo tanto tiene que valer 0. Lo que tenemos mostrado es el procedimiento que se tiene que seguir para obtener las reacciones, tanto la reacción en A como la reacción en B de nuestra viga. Vamos a pasar a determinar las ecuaciones de la fuerza cortante y del momento flector para nuestra viga. Para esto usaremos el método de secciones. Vamos a hacer una sección en esta parte, en cualquier parte entre 0 y 4. En nuestro corte tenemos lo siguiente. Tenemos una carga distribuida de 20 kilonewton metro. Tenemos la reacción en A, que ya sabemos nosotros que es una reacción de 30 kilonewtons. Adentro de nuestra viga aparece la fuerza cortante V1. También aparece nuestro momento M1. Recordemos que este corte lo hicimos a una distancia X, en donde X puede tomar cualquier valor
entre 0 y 4. Una vez que tenemos indicado todos los valores del corte, lo que vamos a hacer es sumatoria de fuerza en Y para encontrar la fuerza cortante 1. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos lo siguiente. Tenemos la carga de 30 kilonewtons, que sería positiva porque va hacia arriba, más 30 kilonewtons, menos la carga distribuida rectangular, pero la carga distribuida rectangular en este caso la tenemos durante una distancia X, entonces tiene un valor de 20X. ¿Por qué 20X? Porque tenemos una carga distribuida de 20 kilonewtons por metro durante X metros. Recuerden que X puede tomar valores entre 0 y 4. Entonces, 20X nos da el valor de la carga equivalente en cualquier valor de X desde 0 hasta 4. En la sumatoria de fuerza en Y tendremos entonces menos 20X menos la fuerza cortante V1, esto va a ser igual a 0. De aquí podemos despejar y tendremos que V1 va a ser igual a menos 20X más 30. Ahora para la sumatoria de momentos hay que considerar lo siguiente. Esta carga de 20X la colocamos a una distancia de X entre 2. ¿Por qué X entre 2? Recuerden que la carga puntual la estamos colocando en el centro de masa de la carga rectangular. El centro de masa de una carga rectangular en su centro geométrico, es decir, a la mitad de la base. La base del rectángulo en el corte vale X. Entonces la mitad de la base sería X entre 2. Conociendo esto, podemos establecer nuestra sumatoria de momentos. Tenemos que la sumatoria de momentos es igual a 0. Voy a considerar nuevamente los momentos en este sentido como positivos. Y tendremos el primer momento, que es el momento de la fuerza de 30 kilonewtons. Para saber si el momento es positivo o negativo, necesitamos ver hacia dónde sería el giro que genera la fuerza. En este caso, si ponemos el corte como un punto fijo, la fuerza de 30 kilonewtons nos generaría un giro en este sentido, es decir, contrario al que yo puse como positivo. Entonces, tendremos que menos 30 que multiplica la distancia. ¿Cuál es la distancia? X. Luego, más el momento de la carga distribuida rectangular, que el momento de la carga distribuida rectangular será 20X por X entre 2. Entonces tendremos que más 20X por X entre 2. Además de esto, agregamos el momento M1. Tendremos más M1 es igual a 0. Una vez que tenemos esto, simplemente hay que despejar M1 y tendremos que M1 va a ser igual a, este va a pasar para el otro lado y va a pasar con el signo negativo. Entonces será menos, si simplificamos esto, será 20X que multiplica X sobre 2, nos daría menos 10X cuadrada. Este menos 30X pasa para el otro lado como positivo. Tendremos que esto nos da más 30X. Siempre hay que recordar que el momento es la integral de la fuerza cortante y la fuerza cortante es la derivada del momento. De esta manera nosotros podemos ir verificando si nuestros resultados tienen congruencia. En este caso tenemos que V1 es menos 20X más 30. Si nosotros integráramos eso, nos daría menos 10X cuadrada más 30X más la constante de integración que corresponde con este valor. De la misma manera, si nosotros deriváramos el valor del momento, si deriváramos menos 10X cuadrada más 30X, la derivada nos daría menos 20X más 30. Es importante remarcar que el hecho de que la derivada coincida o la integral coincida no nos asegura que nuestro ejercicio sea correcto. Sin embargo, si no coinciden, entonces en ese caso sí nos asegura que no es correcto. Es decir, si nosotros verificáramos que estos dos no coinciden su derivada o integral, tenemos un error. Necesariamente tenemos un error. Esto que tenemos ahorita en la pantalla es lo que tendríamos que hacer para el primer corte, donde obtenemos V1 y M1. Ahora pasaremos al segundo corte. El segundo corte lo haremos en esta zona, es decir, en una distancia entre 4 y 6. Para ese corte tenemos lo siguiente. Tenemos la viga, tenemos la reacción en A que vale 30, tenemos la reacción en B que vale 70,
Tenemos la carga distribuida rectangular, pero ojo, como ya tenemos la carga distribuida toda completa, ya estamos cortando afuera de la carga distribuida, es válido poner la carga equivalente. Esto solo es válido porque ya estamos afuera de la carga distribuida. Si estuviéramos adentro, no sería válido. Estando afuera de la carga distribuida, vamos a colocarla como una carga puntual de 80 kilonewtons. ¿Por qué 80? Porque multiplicamos 20 kilonewton por metro por 4 metros. Adentro de nuestra viga nos aparece nuestra fuerza cortante V2 y nos aparece nuestro momento flector M2. Recordando que este corte va a ser un corte a una distancia X, que X puede tomar valores entre 4 y 6. Para resolver la fuerza cortante tendremos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tendremos 30 menos 80 más 70 menos V2 es igual a 0. Son todas las fuerzas que tenemos aquí. Y después de eso vamos a despejar V2 y tendremos que V2 va a ser igual a 20 kilonewtons. Ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos. Tenemos que la sumatoria de momentos es igual a 0. Yo consideraré los momentos en sentido positivo como los momentos en sentido al contrario a las manecillas del reloj. Y entonces tendremos lo siguiente. Tenemos el primer momento que es este, que con respecto al corte nos generaría un momento en este sentido, es decir, un momento negativo. Entonces sería menos 30x. X es la distancia, entonces es 30 por x, que es la distancia, nos queda menos 30x. Luego tenemos el momento de esta fuerza, que sería en este sentido, es decir, positivo de acuerdo a como yo lo estoy considerando. Entonces tenemos ahora más 80 que multiplica a qué distancia. ¿Cuál es la distancia que va a multiplicar? Si observamos, la distancia que conocemos es la distancia de aquí a aquí, que es una distancia de 2 metros. ¿Por qué es una distancia de 2 metros? Porque es la mitad de la carga distribuida rectangular. Recuerden que la carga puntual se coloca en el centro de masa. Entonces, lo que sabemos es que toda esta distancia completa mide x, este pedacito de aquí mide 2 metros. Entonces, la distancia que a nosotros nos interesa, que es la distancia entre la fuerza de 80 y el corte, sería esta que estoy poniendo aquí en naranja, que va a tener un valor de x menos 2 metros. Toda completa, la distancia verde mide x, este cachito mide 2, entonces la distancia que está en naranja mide x menos 2. Por lo que nuestro momento nos quedaría de 80 que multiplica a x menos 2. Además de esto tenemos el momento de la fuerza de 70. De la misma manera que hicimos para calcular la distancia de la fuerza de 80, vamos a ver la distancia de la fuerza de 70. Sabemos que esta distancia que está aquí en morado, que es desde A hasta la fuerza de 70, que sería B, es una distancia de 4 metros. Entonces, la distancia que nosotros queremos es una distancia de x menos 4. La distancia que está en rojo es la que usaremos en la sumatoria de momentos. Tendremos que el momento sería menos 70 que multiplica a x menos 4. Además de estos momentos, tenemos el momento de m2 y sería más m2 es igual a 0. Para que no nos quede aquí medio revuelto, voy a ordenar la sumatoria de momentos, que sería menos 30x más 80 que multiplica a x menos 2 menos 70 que multiplica a x menos 4 más m2 es igual a 0. Pasé la sumatoria de momentos para arriba, nada más para tener espacio para despejar. Tendremos que m2 va a ser igual a 30x menos 80 que multiplica a x menos 2 más 70 que multiplica a x menos 4. Esta expresión, si ustedes quieren, la pueden simplificar. Si no quieren, la pueden dejar así. Esta, que es muy sencilla de simplificar, se puede hacer sin mayor problema. Tendríamos que el momento m2 va a ser igual a 30x menos 80x más 70x. Nos va a dar un valor de 20x. Además de esto, tenemos menos 80 que multiplica a menos 2. Eso nos daría más 160 y tenemos 70 que multiplica a menos 4.
Entonces tendríamos esta parte que son más 160 menos esta otra que es 4 por 70 que son 280. Entonces el resultado de esto sería menos 120. Así nos quedaría nuestro momento simplificado. Si por alguna razón se te complica hacer esta simplificación, no es necesario que se haga, se puede dejar así. El momento en ambas expresiones significa lo mismo. La expresión es la misma. También hay que verificar en este punto, en este segundo corte, podemos confirmar que la fuerza cortante es la derivada del momento. La derivada de 20x menos 120 es igual a 20. En el corte pasado comentaba que el hecho de que la derivada coincida no necesariamente nos asegura que el ejercicio sea correcto. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. La derivada de este momento coincidiría independientemente de este valor. Es decir, en lugar de 120 podría ser ahí más 580 o menos 350 o cualquier valor y aún así coincidiría con que la derivada de esto es igual a la fuerza cortante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es cero. Entonces, ahí coincidirían la derivada y la fuerza cortante y no sería correcta la respuesta. Entonces, el hecho de que comprobemos que la fuerza cortante es la derivada del momento nos sirve para ir guiándonos e ir viendo que nuestro ejercicio puede estar correcto. Sin embargo, no nos asegura que así lo sea. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para identificar cuando no es correcto. Es decir, si la derivada del momento no es la fuerza cortante, entonces ahí sabemos que algo está mal. Ya que tenemos las expresiones en funciones de x, que era la primera parte que preguntaba el ejercicio, entonces ahora ya lo único que nos falta es graficar. La gráfica de los diagramas de fuerza cortante y de momento en esta viga es muy sencilla. Aquí tenemos a la derecha nuestro primer corte y nuestro segundo corte. Entonces, para graficar, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a hacer primero a mano y ya después pondré la gráfica hecha a computadora. Simplemente tenemos que en el eje de las X es la distancia, en el eje de las Y tenemos la fuerza cortante. Para la fuerza cortante que va desde 0 hasta 4, tenemos primero que la fuerza cortante vale menos 20x más 30. La fuerza cortante 1 es igual a menos 20x más 30. Por inspección podemos nosotros notar qué tipo de figura es esto. Como el exponente aquí es 1, entonces sabemos que esto es una línea recta. Una línea recta que va bajando y que inicia ¿en qué valor? Inicia en 30. Cuando x vale 0, nosotros sabemos que esto sería 0 y vale 30. Entonces, con eso que acabamos de ver, es muy sencillo graficarla. Tenemos que la fuerza cortante inicia en 30, de acuerdo a lo que comentábamos, y va a ir bajando 20 cada que avancemos un metro. Entonces va a bajar 20 durante 4 metros, va a pasar desde 30 hasta el valor que sería menos 50. Entonces viene una línea recta inclinada hacia abajo. ¿Tiene congruencia esto con lo que tenemos aquí? Sí, sí la tiene. Recuerden que la reacción en A valía 30, la reacción en B vale 70. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que inicia en 30, que es el valor de la reacción en A, y luego va a ir bajando porque tenemos la carga distribuida rectangular, va a ir bajando 20 kilonewtons cada metro, que es el valor justo de la carga. Baja 20 kilonewtons cada metro, entonces al final de toda la carga va a haber bajado 80 kilonewtons. Pasó de 30 hasta este valor de aquí que es menos 50. Ahora para la segunda parte tenemos que la fuerza cortante 2 es igual a 20 kilonewtons. Este es todavía más fácil de graficar. 20 kilonewtons es una línea horizontal en 20. Entonces tendremos que desde x igual a 4 hasta x igual a 6, la fuerza cortante vale 20. Es decir, de aquí a aquí vale 20. Ahora, ¿tiene sentido esto con nuestra viga? Claro que lo tiene. Nosotros estamos en menos 50, entra esta carga puntual. Recuerden que cuando entra una carga puntual o una carga concentrada, lo que va a pasar en la fuerza cortante es un salto. Este salto que está aquí
es desde menos 50 hasta 20, es decir, es un salto que mide 70 kilonewtons. ¿Por qué 70? Por el valor de la reacción de la carga puntual de 70. Y después aquí tenemos que toma el valor de 20, que al final de cuentas coincide con este valor de acá. Es como si tuviéramos una reacción en el otro extremo de 20 kilonewtons, entonces aquí se queda en 20 kilonewtons. Este sería el diagrama esquemático de la fuerza cortante, simplemente para ver que es bastante sencillo hacerlo inclusive a mano. Para que quede más claro el ejercicio, traje yo la gráfica hecha a computadora. Voy a borrar lo que hice a mano. Es bastante similar, la gráfica hecha a computadora obviamente es más exacta, sin embargo, en general la forma que tiene es la misma. Ahora vamos a graficar el momento. Generalmente el momento va a ser un poquito más difícil, ¿por qué? Porque nosotros tenemos ya funciones un poquito más complicadas. De cualquier forma, el momento en la primera parte tenemos que es de menos 10x cuadrada más 30x. ¿Eso cómo se graficaría a mano? Simplemente nosotros sabemos a mano que esto es una parábola. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Cuando está elevado al cuadrado vamos a tener una parábola. Recuerden también que cuando tenemos que la carga mayor o de mayor grado es una carga rectangular, el diagrama de momentos nos va a quedar parabólico, siempre. ¿Qué más sabemos de esa parábola? Como es una parábola negativa, abre hacia abajo. Una parábola negativa que abre hacia abajo es lo que sabemos hasta ahorita. ¿Dónde inicia? Si tomamos el valor de x igual a 0 y lo evaluamos aquí, inicia en 0. Entonces, el diagrama de momentos va a iniciar aquí en 0. Podemos darle valores a esto para obtener algo bastante acertado. Sin embargo, también con ayuda del diagrama de la fuerza cortante, podemos darnos un bosquejo bastante acertado, que sería de la siguiente manera. Esta figura es una parábola que abre hacia abajo por el signo negativo. Y entonces, ¿qué más sabemos? El diagrama de la fuerza cortante, recuerden que es la derivada del momento. Al ser la derivada del momento, nos dice la razón de cambio. ¿Qué quiere decir la razón de cambio? ¿Cómo va a cambiar nuestro momento? En esta primera parte nos dice que el momento va a subir alineado hasta este punto, va a subir de aquí hasta aquí y después de este punto hasta acá va a ir bajando. Y así es como tomaría nuestra gráfica. Ahora, ¿a qué valores, hasta qué valores llega? Si se quiere sacar, se pueden sacar valores dándole valores al momento, que es menos 10x cuadrada más 30x. Se le puede dar cualquier valor entre 0 y 4. También otra manera de hacerlo es sacando el área de estos triángulos, el área de este triángulo y el área de este triángulo. Y con eso llegaríamos a los valores importantes, que son los valores de aquí y de acá. Ahora, ¿cómo podremos hacer eso de la manera más sencilla posible con los valores que tenemos ahí? ¿Cómo podemos sacar esas áreas de una manera sencilla? Pues sencillo, podemos dibujar este triángulo, que de ese triángulo nosotros sabemos todo. Es decir, nosotros sabemos que ese triángulo mide 4 de base y que de altura mide desde menos 50 hasta 30, es decir, mide 80. Además de esto, nosotros sabemos que ese triángulo en negro sería semejante a este triángulo que está en rojo. Entonces, lo que podemos hacer para obtener el valor de ese triángulo que está en rojo es simplemente poner este como x y sabemos que la altura es una altura de 30. Entonces, tendríamos que x entre 30 va a ser igual a 4 entre 80. Con esto podemos despejar x y tendríamos que x va a ser igual a 4 entre 80 que multiplica a 30. Con eso obtendremos que el valor de x es igual a 1.5. Entonces el área de ese triángulo sería la base, que es 1.5, por la altura, que es 30, entre 2. Es decir, es 1.5 por 30 entre 2. El resultado nos quedaría de 22.5. Ese es el valor de este punto. Ahora, para calcular el valor del otro punto importante, tenemos este segundo triángulo que está en azul. Para este triángulo podemos calcular su base. ¿Cómo la vamos a calcular? Sabemos que todo esto mide 4. Entonces, la base que está en azul, mide 4 menos x, que x ya sabemos que es 1.5. Entonces, la base mide 2.5.
Además de esto, la altura de este triángulo es de 50. Entonces, nuestra área de ese triángulo sería 2.5 por 50 entre 2. El resultado sería de 62.5. Entonces, ¿cómo obtenemos este punto de aquí? Lo que vamos a hacer es, estábamos en 22.5 y le quitamos el valor del área del triángulo azul, que sería menos 62.5. Por lo tanto, llegamos hasta el valor de menos 40. Y además de esto, nosotros tenemos que para la segunda parte, nuestro momento ya es una figura más sencilla, que es 20x menos 120. Es decir, es una línea recta. ¿Qué sabemos de esa línea recta? Sabemos que su pendiente es de 20, positiva, es decir, va a ir subiendo 20 cada metro. ¿Y en dónde iniciaría? Acuérdense que esta línea recta es válida desde 4 hasta 6. Cuando x toma el valor de 4, tendríamos que 4 por 20 menos 120 nos va a dar menos 40. Entonces la línea inicia en menos 40 y va a avanzar 20 cada metro. Menos 40 durante 2 metros, entonces llegaría hasta 0. Avanza 20 en un metro, 20 en el segundo metro y llegamos hasta 0. Otra manera de comprobarlo es calculando el área que tenemos aquí de este rectángulo que está en negro. El rectángulo que está en negro tiene una altura de 20 y tiene una base de 2 metros. 2 por 20 nos da 40. Estábamos en menos 40 más 40 sería igual a 0. Voy a traer ahora la gráfica hecha a computadora para que quede más preciso. Tenemos aquí ya la gráfica hecha a computadora que es bastante más precisa, bastante más exacta en cuanto a los valores y la escala. Voy a borrar lo que teníamos antes. Ya tenemos aquí nuestras gráficas tanto de la fuerza cortante como del momento flector. Ya estas gráficas son hechas a computadora justo con las expresiones que sacamos en los cortes. Entonces aquí se puede observar mucho más claramente todo lo que veíamos hecho a mano. Y tenemos nuestra primera parte de la fuerza cortante, que es una línea recta que va descendiendo. ¿Por qué? Por la carga distribuida rectangular. Empieza en 30 y termina en menos 50. Después entra esta carga puntual y hace que suba hasta 20. Aquí esta es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque la carga con orden más grande es simplemente una carga puntual. Entonces, cuando tenemos una carga puntual nada más, la gráfica de la fuerza cortante va a ser una línea horizontal. Ahora, en la primera parte, para el momento flector, vamos a tener una parábola. Como mencionábamos hace rato, en esta primera parte va a ir subiendo y en esta segunda parte va a ir bajando. Después vamos a tener esta línea inclinada que va a ir subiendo. Recuerden, cuando la fuerza cortante es positiva, que son todos los valores que están aquí arriba, esos dos que están encerrados es positivo. Entonces, en esas partes el momento está subiendo. Cuando la fuerza cortante es negativa, que es el área que estoy seleccionando en verde, es cuando el momento va a ir bajando, que es esta zona de aquí. Espero que haya sido claro la metodología para la solución de este ejercicio y que con esto puedas resolver tus dudas.